Hace algún tiempo, Roberto Trad, que es el director del Instituto de Comunicación Estratégica, que es un reconocido estratega político de este país, ha venido haciendo, tomado el trabajo de hacer un seguimiento puntual de las mañaneras del presidente. Pero lo que ha hecho Roberto Trad y su equipo es muy notable porque de toda esta homilía mañanera, para llamarla de alguna manera, donde a veces hay mucha palabrería sin demás, que se repite todos los días, sí hay mensajes importantes. El tema es que hay que tomarse a veces una hora y media, 2 horas para sacar de ahí qué es lo importante y darle un cierto contexto. Y al mismo tiempo lo que hace Roberto, que es muy interesante, es que él analiza los mensajes más relevantes en su trasfondo y compara lo que el presidente dijo con lo que el presidente habría querido decir. Y es muy interesante el ejercicio. Entonces, hoy le pedí a Roberto que nos pueda contar y hacer un balance de la mañanera de hoy, que no fue una mañanera más, fue una mañanera relevante. Y me gustaría justamente por eso empezar por preguntarle a Roberto Trada, a quien le doy la bienvenida aquí en La Octava, ¿cuál es el mensaje qué fue lo más importante de la mañanera de hoy? Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Queridísimo Hernán, buenas noches. Un lujo estar contigo aquí en La Octava, El ¿eh? lujo es mío, completamente. Hombre. Bueno, pues vamos a entrarle al tema. Fíjate que hoy la mañanera fue muy interesante porque se terminaron las contradicciones. Para mí lo más relevante en la mañanera de hoy es que se termina la contradicción permanente entre los mensajes del presidente de tranquilidad, de salir a la calle, de velar por la economía de los más pobres y tal, en tonos, digamos, en diversos tonos, ¿no? Desde burlándose con la estampita hasta pidiendo que vayamos a salir a las fondas, que se Sí. contradecían, se venían contradiciendo con los mensajes del subsecretario López Gatell, incluso de Claudia Sheinbaum, que decían, ya quedémonos en casa, ya viene la fase 2, y hoy se terminan las contradicciones y finalmente todos en una sola voz decimos, vamos a guardarnos en casa. Para mí eso es lo más relevante que pasó hoy en la mañanera. Muy, muy Se notable, terminaron las sin lugar a contradicciones. dudas. Y de ahí, qué otros mensajes se derivan de importantes de la mañanera de hoy, Roberto? Bueno, lo primero es que finalmente el presidente, a través del subsecretario López Gatell, ya acepta que sí se viene tan duro como dicen los medios que se va a venir y como se venía advirtiendo, digamos, en la psicosis colectiva, ¿no? Sí. Había una especie de psicosis colectiva que el presidente estaba menoscabando de alguna manera por una cuestión muy importante, y es que el presidente estaba poniendo por delante el el bienestar económico de las clases menos favorecidas. Recordemos que el coronavirus sí había avanzado primero por quienes tenían posibilidad de viajar, y las clases menos favorecidas, digamos, los pobres, que es el público del presidente López Obrador, para quien gobierna principalmente el presidente López Obrador, pues no estaban, la amenaza era más bien económica en un principio, más que de salud pública. Hoy ya el presidente dice la amenaza de salud pública es para todas las clases sociales. Me parece que ese es el corte importante, aceptar que avanzamos a la fase 3. Y un detalle muy importante, es la primera vez que un funcionario en vivo durante la conferencia contradice al presidente. Le quiero contar al público qué pasó, pues seguramente no vieron la mañanera todos los que nos están viendo y escuchando. El presidente le pregunta a López Gatell, oiga, ¿y podemos seguir saliendo y podemos seguir comiendo en las fondas y tal? Y dice, no, presidente, ya no. Ahora sí, ya no. Ahora la instrucción es quedémonos en casa. Y me parece interesante porque eso pues le da mucha credibilidad a López Gatell, que en general lo venía haciendo muy bien, pero que la propia actitud del presidente, digamos, de las últimas 2 semanas, de Sí. seguir abrazando niños y tal, pues menoscababa la credibilidad de López Lo Gatell, ponía en ¿no? un Hoy lugar incómodo, ¿verdad? Lo ponía en un lo lugar ponían en difícil. estar incómodo. Porque López Gatell es un técnico que venía haciendo bien su trabajo,
con un error, me parece, que cometió hace unas semanas cuando dice que lo que es contagioso del presidente es su liderazgo, ¿no? Su Bueno, liderazgo moral es lo que fue un error de estos que cometen los funcionarios cuando quieren quedar bien con el jefe. Pero fuera de eso, había sido impecable López-Gatell. sí. Eh, Hay y el hoy, presidente lo había contradecido mucho, y hoy el presidente finalmente finalmente se alinea a lo que dice su subordinado, que es el subsecretario López-Gatell. sí. Y hay también otro tema que me imagino que habrás detectado de la mañanera de hoy, Roberto, que es cómo entra la dimensión internacional. El presidente diciéndole, le dije al G20 esto y esto y esto, y lo hace de una manera muy puntual y muy enérgica. Un presidente que normalmente no veríamos probablemente en el escenario internacional, que incluso no ha sido nunca ha estado muy preocupado por el G20 y no ha ido a sus encuentros internacionales, pero hoy pareciera ser que tenía dos o tres cosas, a ver si coincides con esto, pero dos o tres cosas importantes que decir ahí, e incluso vino Ebrard a reforzarlas ahí, de una manera que, bueno, ya sabemos que cuando Ebrard aparece en la mañanera sube de nivel también. Fíjate que es interesante lo que dices, porque el mensaje que dice en la mañanera el presidente que manda al G20 es no abandonar a los pobres. Otra vez regresando a digamos, a uno de sus ejes de gobierno, ¿no? Claro. El presidente pide en el G20 no abandonar a los pobres y apoyarse entre todas las naciones para salir adelante. También hace un llamado a la ONU para que intervengan en contra del monopolio de medicamentos para tratar el virus y los insumos médicos. Solicitó no cerrar fronteras y dejar atrás el racismo, ¿no? Todo esto dice que dijo en el G20 el presidente, y lo que hace realmente es que reivindica su agenda. El presidente López Obrador, digamos, frente al G20 y en medios internacionales, había tenido muchas críticas. Otra vez, no necesariamente por su posición de primero los pobres, sino por las formas tan caricaturescas. Salir con estampitas es una nota que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Cuando sale con las estampitas de protección, ¿no? De los santos, es una nota que le da la vuelta al mundo, y hoy, digamos, por lo menos frente a México en la mañanera, lo que nos quiso decir el presidente es: ya estoy bien con el mundo, ya no me van a criticar más, ya les expliqué que todo lo que estoy haciendo es pedir primero a los pobres y apoyarnos para que los pobres puedan salir adelante. Bueno, yo creo que el presidente fundamentalmente le habla al pueblo, pues, al pueblo Así es, entendido como los excluidos, ¿no? El pueblo a que es sus una electores, construcción política de claro. los excluidos. Y cuando el presidente sacó sus estampitas, para mí, claro, no nos estaba hablando ni a ti ni a mí, Roberto, le estaba hablando a ese pueblo y estaba utilizando valores de la religiosidad popular que para el pueblo sí son significativos. Claro, es fácil ridiculizarlo, pero por lo menos yo así lo leí. Es correcto, lo que dices es correcto. Además, el presidente lleva comunicando así 18 años, bueno, ya 19, desde que era jefe de gobierno, 12 años en campaña, lleva comunicándose así con su electorado, con lo que en inglés llaman su constituent, ¿no? Estratégicamente ha venido construyendo esta manera de comunicarse y este lenguaje con ellos. Ahora, el problema con el tono y manera que tuvo en las últimas semanas en la mañanera es que al tiempo que efectivamente seguía comunicándose en código de pueblo con el pueblo, también se estaba burlando del no pueblo, también se estaba burlando y desacreditando las posiciones que no coincidían con las de él. Y ese tono y manera le restaron seriedad y provocaron que, por ejemplo, el tema de las estampitas no fuera tomado como un asunto de comunicación con el pueblo, sino como un asunto de burlarse de la situación y de sus detractores, ¿no? Claro. Roberto, pues te agradezco mucho el análisis y espero que lo podamos repetir. Encantado Creo cuando que quieras, mi va a queridísimo ser muy Hernán. útil para todo el público de la octava.
Muchísimas gracias, Hernán, por el espacio y bueno, pues como te dije, un lujo estar aquí contigo. Un abrazo Gracias, grande. estamos en contacto.